Cuando, durante años, tu forma de llevar el pan a la mesa es conducir un rinoceronte de unas 30 toneladas de un extremo al otro del país y tu única compañía durante días son los presentadores de las emisoras de radio que alcances, es inevitable que cuando te pregunten si tienes alguna historia interesante nacida de aquellos interminables tramos de ruta, puedas dar alguna que otra respuesta. Sin embargo, hasta esa noche, cuando llegaban los fines de semana y podía ver a mi pequeño y este me preguntaba si me había ocurrido algo interesante en mi trabajo, solo podía contarle que había visto algún animal que le gustaba mucho o alguna situación en particular con algún autoestopista. Pero siempre llegaba la misma pregunta y yo siempre tenía la misma respuesta. El niño quería saber si me había encontrado con algún fantasma en mis viajes. No, Dani, respondía yo. Los fantasmas no suelen andar por donde yo conduzco. Y es que había oído cientos de historias de otros camioneros que narraban encuentros con personas que desaparecían delante de ellos en la oscuridad de la noche, o autoestopistas que llegado a cierto punto de la carretera solo se desvanecían, envolviendo la cabina en un frío tan gélido que lastimaba la piel. Y había llegado a la conclusión de que todo aquello eran simples habladurías, pues, en mis años atravesando autopistas y carreteras secundarias, nunca me había ocurrido nada fuera de lo común. En mi ignorancia, hasta deseaba que algo así ocurriese. Los viajes largos pueden llegar a ser horriblemente monótonos y, cuando lo único que han visto tus ojos durante horas son campos cubiertos de altos pastizales y densos parches de árboles, cualquier tipo de emoción es bienvenida. Hacía ya varias horas había recogido mi carga y me encontraba dirigiéndome hacia un destino del cual me separaban aún varias ciudades. Un accidente en la autopista principal nos había obligado a mí y a todos los que tuviésemos el tiempo contado a tomar caminos alternativos. Así es que la madrugada llegó y me encontró conduciendo por una carretera secundaria que no conocía, pero que, según el mapa, era el trayecto más corto hacia mi destino. Los árboles prácticamente delimitaban los extremos del camino como los muros de un laberinto, y la única fuente de iluminación, más allá de los largos del camión, era la luna. Para empeorar las cosas, como si el responsable de la emisora que en ese momento estaba oyendo tuviese un conflicto sin resolver conmigo, sonaba un jazz lento que poco a poco imponía el dominio de Morfeo sobre todo lo demás. Mi cabeza pesaba sobre mi cuello mientras intentaba mantener la vista firme en el camino cuando, como una mancha en la periferia de la visión, una silueta oscura a un costado me hizo jalar mis sentidos de vuelta al mundo de la vigilia. Bajo el abrigo de los árboles, peligrosamente cerca del paso de la carretera, había una mujer, con los brazos cruzados alrededor del cuerpo, mirando con los ojos entrecerrados por la agresividad de las luces del camión en mi dirección. ¿Qué demonios hacía una mujer allí, a kilómetros del más mínimo resquicio de civilización? Recordé el mapa y el pueblo más cercano se encontraba a una distancia imposible de sortear a pie, pero se me ocurrió que podría haber tenido un accidente y había echado a andar buscando ayuda, así es que, pensando en los peligros de pulular a solas por esos bosques, aminoré la marcha hasta finalmente detenerme a su lado. «Señorita», exclamé para que me oyese por encima del motor. «¿Se encuentra bien?». La mujer me observó con unos ojos que parecieron haber visto demasiadas cosas para la edad que aparentaba. No recordaba haber visto un auto del que la mujer hubiese podido salir andando en busca de ayuda, resultado de un accidente. De hecho, no recordaba haber visto nada más que grava y vegetación las últimas horas. La mujer me observaba con esos ojos inquietantes mientras negaba con la cabeza y dejaba entrever en la rigidez de sus gestos el frío que recorría su cuerpo. Casi lo había olvidado por culpa de la calefacción de la cabina, pero fuera la temperatura no era precisamente amigable. ¿Su vehículo se encuentra por aquí? ¿Necesita un aventón? Inquirí rápidamente, pensando en los peligros que podrían esperarle a una mujer sola en mitad de la nada. La mujer me observó como a quien le hablaran en un idioma que no conoce.
pensando que el rugido del camión había ahogado mis palabras, repetí mi última pregunta. ¿Necesita que la lleve? La mujer pareció dudar unos segundos, pero entonces volteó su rostro por encima de su hombro hacia la inescrutable oscuridad del bosque y, cuando regresó su mirada, se veía tan decidida como temerosa, asintiendo afirmativamente. Desbloqueé la puerta a su lado y trepó hacia el interior de la cabina, cerrando tras de sí sin apartar la vista del bosque. Honestamente es muy afortunada, comenté mientras se acomodaba en su asiento. Desde hace horas no veo ningún otro vehículo por aquí. En ese momento me percaté de que ni siquiera le había preguntado hacia dónde iba. No es como si eso me importase. Sabía que no podría dormir tranquilo sabiendo que había dejado a una mujer a su suerte en mitad de la nada. Pero esto no aliviaba la presión del horario de llegada que debía respetar. ¿A dónde la llevo? Pregunté finalmente, rezando internamente porque la respuesta se encontrase de camino a mi destino mientras se echaba a andar nuevamente. La mujer tardó un momento en responder, pero finalmente lo hizo, sin apartar la vista del bosque. Lago Negro. Fruncí el ceño. No estaba precisamente familiarizado con aquella zona, pero podía recordar claramente los pocos pueblos que había visto en el mapa, pues no eran muchos y Lago Negro no era el nombre de ninguno de ellos. ¿Dónde es eso? ¿Está muy lejos?, inquirí intentando parecer amable, pero temiendo que por intentar ser un buen samaritano terminase entregando tarde mi carga por irme hasta la otra punta del país haciendo de chofer. No. Respondió la mujer con voz queda. Es por aquí cerca. ¿Puede guiarme? La mujer asintió sin mirarme. Había apartado su rostro del bosque en el momento en el que aceleré y ahora lo tenía fijo en el frente. En ese momento me percaté de que se encontraba prácticamente pegada a la puerta. Aquello no me resultó tan raro, pues no eran pocos los casos de aventones que terminaban en desapariciones, sobre todo cuando se trataba de mujeres jóvenes y bonitas. Y aunque esta última cualidad no era una de la que gozara esta chica, pues la vida no parecía haberla tratado precisamente bien, podía entender su preocupación. Yo me llamo Franco, y ese de ahí es Dani. Señalé una foto de mi pequeño que colgaba del retrovisor. Es la razón por la que me encuentras aquí, yendo de un lado a otro. ¿Y tú? La mujer miró un momento la foto de Dani antes de volver su mirada al frente, momento en el que extendió el brazo y señaló en dirección a un camino sin pavimentar que se internaba entre los árboles, separándose de la carretera. ¿Por allí? Inquirí extrañado y la mujer asintió. Dudoso, como quien se interna en un barrio peligroso, viré en dirección al camino y pronto hasta la luna llena dejó de acompañarnos, pues las ramas de los árboles se entrelazaban sobre nosotros formando un techo que de vez en cuando era lo suficientemente bajo como para oírlo resonar contra el tráiler del camión. Olivia. Habló entonces la mujer. Mi nombre es Olivia. Entonces me percaté de que parecía mucho más relajada que cuando la encontré. Sus hombros habían descendido y había dejado caer su espalda contra el respaldo del asiento. Había dejado de observar al frente, o al bosque, o a ninguna parte. Sin embargo, ahora era yo el que había comenzado a ponerse nervioso, pues aquel sinuoso sendero no parecía tener fin y se me había ocurrido que, tal vez, aquella chica no estuviese enteramente en sus cabales, y aquel acto samaritano me llevase a ninguna parte y estuviese perdiendo el tiempo. Como adivinando mis pensamientos, Olivia exclamó: Izquierda. En el momento no entendía a qué se refería y lo primero que pensé fue que un animal se estaba cruzando en nuestro camino, pero más allá de las luces solo había oscuridad, hasta que de hecho ya no la hubo, y en su lugar pude avisar una bifurcación,
Definitivamente no había podido verla antes que yo. Tampoco habría podido adivinarla. La única posibilidad era que realmente conociese el camino por el que andábamos. Y como, de hecho, yo no lo hacía y le había prometido llevarla a su destino, giré a la izquierda. Los susurros de la radio se convirtieron entonces en estática. ¿Vive por aquí, Olivia? Aquella pregunta pareció tomarla por sorpresa, y me pareció verla morderse un labio ya de por sí dañado antes de responder. Yo no. Entonces, ¿está de visita? Visita. Pareció analizar esa palabra. No. Aquella respuesta me dejó en blanco, pero no tuve mucho tiempo para darle vueltas, pues al frente ya podía dilucidar el final del camino. Al mismo tiempo, los árboles a ambos extremos comenzaban poco a poco a separarse, abriendo paso tímidamente a los rayos de la luz de la luna, y así continuaron hasta que finalmente los hubimos dejado atrás, encontrándonos entonces en mitad de un campo de pastizales tan largos que rozaban con sus puntas las paredes del camión. Anduvimos unos minutos en línea recta hasta que finalmente, en el horizonte, comencé a ver estructuras. No sabía muy bien dónde nos encontrábamos, pero recordaba el mapa de la zona y, como gran parte de esa zona era naturaleza pura, los pocos pueblos y ciudades de ese lado del país se encontraban mucho más al norte o al oeste. Entonces, ¿qué era aquello? Conforme nos fuimos acercando, pude confirmar que nos dirigíamos hacia un pueblo. Aquello debería haberme tranquilizado, pues, contrario a mis sospechas, no había hecho todo aquel recorrido en vano, pero vi algo malo en el cuadro que se pintaba frente a mí. Nunca me consideré un hombre supersticioso, pero en ese momento sentí algo maligno que provenía de allí, algo que no podía explicar, pero que hacía que mi instinto de autoconservación me gritase que diese la vuelta y me alejase de allí. Asimismo, como dejándome claro que no era bienvenido, entre todas aquellas estructuras no podía dilucidar ninguna fuente de iluminación. Si la noche hubiese sido un poco más joven y el cielo hubiese estado más oscuro, no habría podido verlo hasta que me encontrase prácticamente en la entrada. ¿Es allí? Pregunté, frunciendo el ceño. Sí. Asintió ella. Finalmente llegamos y nos adentramos en las desérticas calles del pueblo. No solo de vehículos, sino de vida. La noche ya era adulta, por lo que no hubiese sido extraño no ver ningún coche en movimiento, pero ni siquiera los había estacionados. Asimismo, las casas y tiendas a nuestro alrededor no parecían cerradas, sino desocupadas hace mucho. Volteé a observar a la mujer y no vi ni rastro de asombro, sorpresa o siquiera inquietud en su rostro. De hecho, parecía más tranquila que nunca. En su lugar, conforme más avanzábamos, ese sentimiento de alerta dentro de mí no hacía más que aumentar. Es por aquí. Señaló Olivia mirando al frente sin darse cuenta de que me encontraba tan alterado que me había sobresaltado solo con su voz en dirección a una curva, donde las últimas tiendas daban la espalda a un lago. Conduje hacia allí y me estacioné sin apagar el motor donde me indicó. ¿Segura que es por aquí? Pregunté, observando las tiendas antes de voltearme y darme cuenta de que Olivia me estaba observando. Ya no con aquellos ojos abiertos y pendientes constantemente de su alrededor, sino con el semblante firme y analítico de un gato. Franco. Habló con la voz más clara y decidida que habían producido sus cuerdas vocales en todo el viaje. Agradezco que me hayas traído hasta aquí, pero ahora tengo que pedirte que sigas el camino. Regreses a la carretera tan rápido como puedas y continúes con tu vida.
Olvida todo esto y no se lo cuentes a nadie, o lo sabré. Acto seguido, abrió la puerta y salió de un salto al exterior. La observé caminar con la ligereza y soltura de quien ha recorrido 100 veces la misma ruta por aquella calle desolada hasta perderse en un callejón entre las tiendas. Me quedé un momento de piedra sin entender lo que acababa de pasar. Avancé lentamente hacia las tiendas donde aquella extraña mujer había desaparecido, pero allí no había nadie. Me froté las sienes intentando razonar todo aquello, y cuando me di cuenta de que no sería posible, solo aceleré, siguiendo la calle en búsqueda del camino de vuelta a la carretera y observando las casas a mi alrededor. Más o menos a la mitad del recorrido antes de salir del pueblo, se me ocurrió mirar por el espejo lateral, una decisión de la que me arrepiento hasta el día de hoy, pues alguien me devolvió la mirada y no era Olivia. Pisé el freno como acto reflejo y saqué la cabeza por la ventana, mirando directamente hacia atrás y encontrándome con decenas de personas allí, de pie en la acera sin pavimentar. Sus rostros parecían vacíos, pero a través de ese vacío podía sentir como todos y cada uno de ellos me observaba. Algo estaba terriblemente mal allí. Algo había estado mal desde el momento en el que aquella mujer subió a la cabina y no había dejado de estarlo en todo el viaje. No sabía qué, pero tampoco me interesaba averiguarlo. Volví a acelerar y conduje tan rápido como pude de vuelta a la carretera, lejos de aquellas personas, o lo que sea que fuesen, lejos de aquellas calles, en apariencia desérticas, lejos de aquella mujer, lejos del lago negro. El resto del viaje transcurrió sin complicaciones, e incluso entregué mi carga a tiempo. Pero toda aquella intranquilidad me persiguió durante varios días, y tras los cuales apenas podía conciliar el sueño. Cuando cerraba los ojos, casi podía sentir las miradas de aquellas personas pesando sobre mí. Con el tiempo y la vida cotidiana pude tranquilizarme, pero el recuerdo de aquella noche y aquella mujer es algo que nunca podré olvidar. Desde ese viaje, intento evitar tanto como me sea posible las carreteras secundarias y cada vez que mi pequeño me pregunta si algo interesante me ocurrió durante el viaje, recuerdo sus palabras. Olvida todo esto y no se lo cuentes a nadie, o lo sabré. Y solo respondo: los fantasmas no suelen andar por donde yo conduzco.